Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente reunidos en la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera Casa de Restauración Betel. Hoy nuevamente vamos a estar tocando el tema de nuestra visión. Somos una congregación que sirve. Nosotros les agradecemos siempre por estar presentes en la reunión de la Academia de Discipulado. Cuando pensamos en lo que es servicio, y en su importancia surgen muchas preguntas. ¿Qué es servir? El servicio se revela en frutos, da frutos. El amor se revela en frutos. ¿Es difícil o es complicado? El servicio es algo limitado a algunas cosas o se puede servir de diferentes maneras, de muchísimas maneras. El servicio es algo heroico, difícil, complicado, o se puede servir de formas ordinarias, de formas domésticas. ¿Quién es el que supervisa el servicio? ¿A quién nosotros les rendimos ese servicio como ofrenda? Los hijos de Dios pueden vivir sin servir. ¿Se puede amar a Dios sin servir al prójimo? ¿Qué beneficios recibimos cuando servimos? La Biblia contesta todas esas preguntas. Hoy queremos ver esto. El servicio es un precepto, es una norma, es algo que tenemos nosotros que aceptar para vivir bien. Que el servicio no es una carga y que el servicio no es sobreprotección. La Academia de Discipulado es necesaria para estudiar la proclamación de la buena noticia de la salvación por obra del Señor Jesús, muerto y resucitado. Ese es el ministerio que nombramos Didache. La iglesia es responsable de servir, esa es la diaconía, de predicar, y le conocemos como el querigma. Se ha estudiado ese tema como el querigma de la iglesia. Es responsable de vivir en comunidad, que es la coinonía. Es responsable de vivir una reunión de adoración a Dios en la liturgia, la congregación en la liturgia. Y es responsable de enseñar, que es el didache. Las 5 funciones son la vida de la iglesia. Si alguna de las 5 funciones no se lleva a cabo, la vida de la iglesia se va apagando. Cuando miramos esto es evidente la relación estrecha entre cada parte, entre cada función o cada ministerio. Vemos una línea, es un proceso natural. Servimos al prójimo y eso le atrae. Le predicamos y le llevamos a compartir con nosotros la adoración a Dios. Vivimos el espíritu de comunidad en la congregación y nos sentamos a aprender y a estudiar, a edificar nuestra vida espiritual. Como vemos, el puente que nos une a las personas que necesitan a un Salvador es el servicio. Es un puente. Este proceso describe la función del servicio como puente y como camino. Pero el servicio no es solo eso. El servicio es la expresión del amor de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Nos sirvió y nos salvó. Y para servirnos y salvarnos no tuvo límite. Fue hasta la muerte, y la muerte dolorosa, muerte en la cruz. Entonces el servicio es un puente por donde vienen las personas a Cristo. Y es el sello del amor de Dios. Queda evidenciado, queda demostrado lo importante que es el servicio y lo necesario que es para la vida de la iglesia. Pero también queda demostrado que el éxito de la vida y la función de la iglesia está garantizado en el servicio. Por su importancia que es determinante, parecería que es algo difícil, que es algo pesado, pero cuando miramos el concepto del servicio encontramos que es un yugo liviano. Es muy importante que sepamos que ese puente que trae a las personas y ese sello del amor de Dios que nos llena de satisfacción es fácil. Podríamos identificar algunos de los obstáculos que pueden hacer parecer pesado el servicio.
Vamos a hablar primero de los preceptos, y pueden haber muchísimos obstáculos, pero queremos esta tarde identificar tres cosas. Los preceptos, que son uno de esos obstáculos que puede estar siendo aprendido. Podemos estar acostumbrados, se nos puede haber enseñado, podemos haber aprendido unos preceptos y nos parece que son imposibles de eliminar. Eso viene del latín preceptum. Los preceptos son un mandato, una instrucción, una orden que tenemos que observar y que guardar. Los preceptos no son buenos o malos en sí. Las órdenes no son malas o buenas en sí. Depende de si la orden va de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos un precepto establecido por el Señor y muchos preceptos que son producto de la costumbre, de la tradición, de la intención humana. Si afinamos bien el racional de esto, ¿verdad? Si lo pensamos bien y estamos de acuerdo a ese precepto que Cristo nos enseñó, las cosas van bien. Los preceptos fijan por adelantado la forma en la que se hacen las cosas. Si vemos en la vida a nuestro alrededor o si vemos la vida en la congregación, vemos que hay cosas que son preceptos, que no cambian, se hacen siempre así. Cuando las cosas no se hacen de la forma rutinaria, parece que no se están haciendo bien. En la vida terrenal de Jesús existían, y en nuestra época también tenemos preceptos que son aprendidos y que pueden obstaculizar el servicio. Durante la época de Jesús, los preceptos religiosos determinaban que unas cosas no se podían realizar en unos días, en unos lugares específicos. Habían unas órdenes que no se podían violentar. Vamos a leer unos versos en Mateo 12:1. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas y a comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Y él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios. Pausa. Aquí parecería que David y sus compañeros habían hecho algo que iba en contra de lo sagrado. ¿Cuántas cosas nosotros pensamos que son sagradas, pero que van en contra de la naturaleza humana? David tenía hambre, los discípulos de Cristo tenían hambre. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Había una controversia entre lo que se hacía los sábados porque era sagrado y lo que no se podía hacer. Y Cristo los trae a darse cuenta de cuál es el verdadero precepto. Pues yo le digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Ahí tenemos un precepto. Seamos misericordiosos. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El Cristo al cual usted y yo servimos es Señor de todas las rutinas, de todos los preceptos, de todas las tradiciones del templo, del mundo. Pasando de allí, entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Y él les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale la vida de un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Está permitido hacer el bien siempre, en todos los ambientes y en todos los lugares. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Podemos leer muchos otros pasajes que establecen que no existe mayor
precepto que el Señor nos enseña. En Mateo 22 Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los preceptos estuvieron presentes durante la vida de Jesús y obstaculizaron el servicio, en ese caso la sanidad y la demostración de compasión. Hoy en día, ¿cuántos preceptos obstaculizan la obra de servicio de la congregación? Pues tenemos que pensar en eso. Los preceptos también están presentes hoy. Si no van de acuerdo con lo que se enseñó el Maestro Jesús, pueden obstaculizar la vida de servicio de la iglesia. Debemos tratar de identificar esos preceptos, de definir cuál es el más grande precepto: amar a Dios y amar al prójimo. Y todo lo que va de acuerdo a esa norma establecida por el Señor está bien. Hacer el bien es servir. Es útil pensar en cómo nuestra vida congregacional puede estar fijada en preceptos que determinan la forma en la que vive la congregación y las cosas que hacemos o lo que no hacemos, y que establecen lo que se hace o lo que no se hace. Lo que hacemos y no hacemos tiene un fundamento que no podemos sustituir. El fundamento es amar a Dios y amar al prójimo. Servir es sello del amor de Dios y es sello del amor al prójimo. Ese es el precepto. Otra de las cosas que pueden obstaculizar la vida de servicio es que parece ser algo que nos cansa, parece ser una carga pesada. Ese obstáculo, el cansancio y la carga, parece que es demasiado para mi capacidad, para mi persona. En Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús invita a todos los que están trabajados y cargados a venir a Él, a tomar su yugo sobre sí y a aprender de Él. ¿Cómo es eso de que Jesús nos diga: mi yugo es suave y mi carga es liviana? ¿Dónde se encuentra la fuerza? La fuerza que usted y que yo necesitamos para llevar la carga del servicio. Pues nuestra congregación está dirigida a servir como Cristo sirvió. Y podemos asumir la carga que Él nos propone porque en el Espíritu Santo tenemos la fuerza y tenemos la capacidad. No es ni pesado, no es algo que nos cansa. También tenemos que aclarar que el servicio no es sobreproteger a las personas. No podemos confundir el servicio con la protección desproporcionada o excesiva de las personas. Servir no es tomar decisiones por las personas. Servir no es sustituir las acciones que le corresponden a la persona. La libertad de elección y la libertad de cada persona para asumir riesgos no se puede delegar en nadie, ni tampoco podemos aceptar nosotros que nos deleguen. No vamos a cargar la gente, vamos a servir la gente. A veces es difícil determinar hasta dónde debemos llegar en ese acto de servir. Necesitamos un modelo, pero tenemos un modelo. Jesús es el modelo. Cristo es el gran ejemplo de amor y nuestro modelo de servicio. Jesucristo ama a cada persona. Su capacidad de amar es perfecta. Tan completo es su amor que las Escrituras nos dicen que Él es amor. En 1 Juan 4:7 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La auténtica vida cristiana, ¿cuál modelo sigue? Sigue el modelo de Jesús. No sigue el modelo humano. El modelo humano establece que yo soy dueño de mi vida y que yo soy dueño de mi cuerpo.
Ese argumento lo escuchamos afirmado por las personas que promueven, por ejemplo, el derecho al aborto. Pero también lo escuchamos en las personas que afirman que ellos en su cuerpo mandan ellos, en muchísimos argumentos. Y dentro del pueblo cristiano también escuchamos ese argumento frecuentemente. En ambos casos está errado. La auténtica vida cristiana sigue el modelo de Jesús, que se entregó para bien de los demás. Nuestro cuerpo, nuestra persona, nosotros tenemos un Señor, eso quiere decir, en buen cristiano, que nosotros pertenecemos a ese Señor. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. En ese pasaje se hace evidente la importancia de demostrar que si somos siervos del Señor, somos siervos del prójimo. En 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero, se encarnó y nos sirvió para darnos salvación. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es nuestro modelo de servicio. La pasada semana decíamos que el servicio es más valioso que el dinero, pero nadie acumula servicio. Tratan de acumular dinero, pero el servicio no se puede acumular. No podemos pensar que una vez serví y ya lo he acumulado para el futuro como si fueran monedas. No puedo dejar de servir alegando que tengo mucho servicio acumulado. El servicio se da, pero no se tiene. Es intangible. Decíamos que no lo puedo tocar. Sin embargo, su efecto es más poderoso que nada de las cosas que puedo tocar porque el servicio cambia la vida. No pesa, ningún servicio es demasiado pesado, porque Dios es quien lo sostiene y Dios es quien lo impulsa. Es indivisible. No se puede servir a medias. Se sirve o no se sirve. Cuando el corazón está decidido a servir, se sirve en todo lo que se hace. Cuando estamos sirviendo, no lo podemos hacer con medio cuerpo o con media voluntad. Ahí tenemos que hacer expresiones de fe. El servicio es heterogéneo, diferente, adquiere formas diferentes, pero es lo mismo. En esencia, servir es servir. Los servicios son muy diversos y variados. A eso nos referimos con esa amplitud del significado, heterogéneo, esa palabra. Podemos ofrecer servicios de infinitas formas y maneras. Se puede servir de todas las formas de la vida. Una sonrisa le sirve a la persona que se siente sola, que se siente poco apreciada, que se siente abandonada. No se puede sustituir. El servicio corresponde con la necesidad y es en el momento. Si yo necesito ser escuchado y me ofrecen comida, no funciona bien, decíamos, ¿verdad? El servicio va dirigido a mi necesidad. Mi servicio va dirigido a la necesidad de aquella persona a quien yo quiero demostrar el amor de Dios. No podemos ofrecer el servicio que me conviene a mí, el que es conveniente a mi tiempo, a mi gusto, no es eso. Es conveniente a la persona que lo recibe. No se puede conservar, empacar, no se puede almacenar. Hay que servir en el justo momento. Si la persona tiene necesidad de ropa, yo no le puedo decir, voy a orar por ti para que mañana te traigan ropa. La necesita ahora. Y yo debo movilizarme en el acto de fe de que Dios me va a ayudar y tratar de ayudar a esa persona. Hoy conocimos un poco más acerca del servicio y de nuestro modelo al servir.
Si reconocemos la oportunidad que tenemos de demostrar el amor de Dios y si le pedimos que Él nos ayude, Él nos contestará la oración afirmativamente. Que Dios nos bendiga.